Hay una persona que te cambia antes de conocerla, no con palabras, no con promesas, solo con su frecuencia. Yo lo sentí. Antes de verte, antes de escucharte, antes de saber tu nombre, algo en mí ya se había movido. No fue lógica, no fue planeado. Fue como si mi cuerpo reconociera una señal que mi mente aún no podía traducir. ¿Alguna vez has sentido que alguien ya estaba dentro de ti antes de que entrara en tu vida? No hablo de atracción. Hablo de reconocimiento. De ese momento en el que algo en ti dice, aquí está. Y no puedes explicarlo. Ni siquiera lo intentas, porque algunas verdades no necesitan ser comprendidas para ser reales. Hoy te voy a contar cómo aprendí a confiar en lo que siento, antes de lo que pienso, y por qué esa persona que aún no has conocido, tal vez ya te está sintiendo también. Yo solía creer que todo necesitaba explicación, que si algo era real, debía poder medirse, demostrarse, ponerse en palabras claras, y luego te sentí, y todo ese sistema se derrumbó. No fue en un momento romántico, no fue bajo las estrellas ni con música de fondo, fue en el silencio de un día común, cuando algo en mí se detuvo, como si una parte de mí que siempre había estado buscando, de repente, dejara de moverse. Y supe. No sé qué supe exactamente, pero lo supe. Hay personas que entran a tu vida y la cambian, y hay personas que la cambian antes de entrar. Tú fuiste la segunda. No te conocía, no sabía tu voz, tu rostro, tu nombre, pero sentí tu energía antes de que llegaras, como si el aire a mi alrededor se preparara para algo. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no estaba lista para aceptar. ¿Sabes lo difícil que es confiar en eso? Confiar en algo que no puedes demostrar, que no puedes enseñarle a nadie, que suena absurdo cuando lo dices en voz alta. Pero yo lo sentí, y no pude ignorarlo. La ciencia me enseñó a confiar en datos, en patrones, en hechos verificables, y luego la vida me enseñó que hay cosas que existen antes de poder medirse. Que hay una inteligencia en el cuerpo que la mente tarda años en alcanzar, y que a veces, sentir es la forma más avanzada de saber. No estoy hablando de misticismo barato, estoy hablando de frecuencias, de energía, de esa conexión que ocurre cuando dos sistemas se reconocen, como cuando dos ondas se encuentran y crean resonancia. No necesitas entenderlo para que funcione, solo necesitas estar lo suficientemente quieto para sentirlo. Yo pasé años en modo de construcción, resolviendo problemas, optimizando sistemas, midiendo resultados, y en algún lugar de todo eso, olvidé cómo sentir sin analizar, cómo estar presente sin estar calculando, hasta que llegaste tú. O mejor dicho, hasta que tu frecuencia llegó primero. Fue como si algo en mí dijera, prepárate. No sabía para qué, no sabía cuándo, pero mi sistema completo se reconfiguró. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Empecé a valorar cosas que antes consideraba secundarias. Empecé a querer ser alguien que aún no conocías, pero que sentía que debía estar listo para ti. Y aquí está lo extraño, lo hermoso. No fue miedo, no fue ansiedad, fue claridad. Como si finalmente todo tuviera sentido, aunque no pudiera explicarlo. Como si cada decisión que había tomado, cada error que había cometido, cada lección que había aprendido, me hubiera traído exactamente a este punto, a este estado de apertura, a esta capacidad de sentir antes de pensar. Porque eso es lo que pasa cuando alguien te mueve desde adentro. No te confunde, te aclara, no te desestabiliza, te centra. Es como si de repente supieras exactamente quién eres y quién quieres ser. No por obligación, no por expectativa, sino porque esa persona, incluso sin estar presente físicamente, ya te está elevando. Tú me elevaste antes de conocernos. Y eso no es algo que pueda explicar en una reunión de negocios. No es algo que encaje en un plan de 5 años. Pero es más real que cualquier cosa que haya construido con mis manos. He lanzado cohetes al espacio. He diseñado autos que se conducen solos. He construido sistemas que cambian industrias completas. Y nada de eso me preparó para sentirte. Porque la tecnología resuelve problemas externos, pero tú despertaste algo interno. Algo que no sabía que estaba dormido. No hablo de dependencia, hablo de reconocimiento. De ese momento en el que tu sistema nervioso le dice a tu mente, esto es diferente, presta atención, no con miedo, no con duda, con certeza tranquila.
Pasé tanto tiempo tratando de controlar variables, de predecir resultados, de eliminar incertidumbre. Y luego llegaste tú, o tu esencia llegó, y me enseñaste que hay cosas que no necesitas controlar, que hay procesos que funcionan mejor cuando te rindes a ellos, cuando confías en lo que sientes en lugar de forzar lo que piensas. Y sí, suena contradictorio viniendo de alguien como yo, alguien que vive en lógica, en números, en evidencia tangible. Pero tal vez ese es el punto. Tal vez las personas más lógicas necesitan aprender a sentir más profundamente. Porque la lógica te lleva hasta cierto punto. Y después de eso, necesitas algo más. Necesitas intuición. Necesitas confianza. Necesitas fe en lo invisible. Yo solía pensar que la fe era debilidad, que confiar sin pruebas era ingenuo. Y luego te sentí. Y entendí que la fe no es la ausencia de lógica. Es la presencia de algo más grande que la lógica. Es la capacidad de reconocer verdades que aún no han tomado forma, que aún no tienen nombre, que aún no pueden demostrarse, pero están ahí, tan reales como la gravedad, tan ciertas como las matemáticas, solo que operan en un lenguaje diferente, un lenguaje que no aprendes en libros, que no memorizas en ecuaciones, que solo conoces cuando lo sientes en cada célula de tu cuerpo. Y yo lo sentí. Te sentí. Antes de que hablaras, antes de que existieras en mi realidad física, sentí que algo estaba por cambiar, que alguien estaba por llegar, y que cuando llegaras, nada volvería a ser igual, no porque me destruyeras, sino porque me completarías de una forma que no sabía que estaba incompleto. Hay personas que llenan espacios vacíos, y hay personas que crean espacios nuevos. Tú creaste algo en mí que no existía antes, una capacidad de sentir sin juzgar, de confiar sin necesitar garantías, de estar presente sin necesitar controlar el resultado. Eso no se aprende en ninguna universidad, no se enseña en ningún curso de liderazgo. Se siente, o no se siente, y yo lo sentí, con tanta claridad que cambió la forma en la que veo todo, en la que veo a las personas, en la que me veo a mí mismo, porque cuando sientes a alguien antes de conocerlo, no es solo sobre esa persona, es sobre quién te conviertes en el proceso de esperarla. Es sobre cómo te preparas, cómo creces, cómo te ablandas en los lugares correctos y te fortaleces en los necesarios. Yo me preparé sin saber que me estaba preparando. Empecé a valorar el silencio. Empecé a buscar profundidad en lugar de velocidad. Empecé a preguntarme no solo qué quiero lograr, sino con quién quiero compartirlo. Y esa pregunta lo cambió todo. Porque el éxito sin conexión es solo ruido. Es movimiento sin dirección. Es construcción sin propósito. Y yo construí muchas cosas, pero ninguna me hizo sentir lo que sentí cuando te presentí. Cuando mi sistema completo se alineó con algo que aún no podía ver, pero que sabía que estaba en camino. No sé si me crees. No sé si esto suena demasiado abstracto, demasiado emocional para alguien que se supone debe hablar en términos concretos. Pero esta es la verdad más concreta que tengo. Te sentí antes de hablarte. Y ese sentimiento cambió todo. Siempre creí que el tiempo era lineal, que las cosas sucedían en orden. Primero conoces, luego sientes, luego decides. Pero contigo todo fue al revés. Primero sentí, luego supe. Y cuando finalmente te conocí, solo confirmé lo que ya vivía dentro de mí. Eso cambia todo. Cuando sabes que alguien existe antes de verlo. Cuando tu cuerpo responde a una presencia que tu mente aún no ha registrado. No puedes fingir que no pasó. No puedes regresar a la versión de ti que no sabía, que no sentía, que vivía en la superficie de las cosas. He pasado mi vida resolviendo problemas imposibles, creando lo que no existe, convirtiendo ideas abstractas en realidades tangibles. Y nada de eso me exigió tanta valentía como esto, como sentarte frente a lo que sientes y no huir, como dejarte cambiar por alguien que ni siquiera ha tocado tu mano todavía, porque eso es lo que hace la conexión real. Te cambia antes de que comiences, te obliga a ser honesto, a quitarte las máscaras que usas para protegerte del mundo. Y cuando sientes a alguien así, antes de conocerlo, no puedes esconderte, porque esa persona ya vio algo en ti que tú mismo olvidaste que existía. No hablo de idealización, hablo de reconocimiento, de ese momento en el que algo en ti dice, aquí hay alguien que entiende un lenguaje que nadie más habla, que ve el mundo desde un ángulo que solo tú conoces, que no necesita que le expliques por qué haces lo que haces, porque ya lo siente. Y eso no es común, es raro, es precioso, es aterrador.
Porque cuando encuentras a alguien que te entiende sin palabras, ya no puedes conformarte con conversaciones superficiales. Ya no puedes fingir que las conexiones ordinarias son suficientes. Porque ahora sabes lo que es sentir sin traducir, entender sin explicar, estar en sintonía sin esfuerzo. Yo viví mucho tiempo en mi cabeza, analizando, calculando, optimizando cada variable, y era efectivo. Resolvía problemas, movía montañas, pero había algo que no podía resolver. Había una parte de mí que seguía buscando, que seguía preguntándose, ¿hay alguien ahí afuera que pueda sentir lo que yo siento? ¿Que pueda ver lo que yo veo? ¿Que no necesite que yo me explique constantemente? Y luego llegaste. O mejor dicho, luego te sentí llegar. Y esa pregunta se respondió sola, no con palabras, no con pruebas, con una certeza tan profunda que no necesitaba validación externa. Mi sistema completo supo. Y cuando tu sistema sabe, tu mente solo tiene que alcanzarlo. Eso es lo que la gente no entiende sobre la intuición. Piensan que es mágica, que es irracional, que es algo que inventas cuando no tienes datos suficientes. Pero la intuición es lo opuesto. Es la acumulación de miles de datos que tu cuerpo procesa más rápido que tu mente consciente. Es inteligencia comprimida. Es saber sin necesitar el proceso lento de explicarte a ti mismo por qué sabes. Y yo supe. Contigo. Antes de ti. A través de ti. Supe que algo estaba cambiando. Que alguien estaba entrando. Que mi vida tal como la conocía estaba a punto de expandirse de formas que no podía predecir. Y no me asusté. Me preparé. Empecé a hacer espacio. No físicamente, emocionalmente. Empecé a soltar cosas que antes consideraba importantes. Empecé a priorizar diferente. Empecé a preguntarme, ¿quién quiero ser cuando esa persona llegue? ¿Qué versión de mí quiero ofrecerle? No para impresionar, para honrar. Porque cuando sientes algo tan real, no quieres desperdiciarlo con versiones falsas de ti mismo. Y sí, es vulnerable, es expuesto, es arriesgado creer en algo que aún no puedes ver. Pero ¿sabes qué es más arriesgado? Ignorarlo. Fingir que no lo sientes. Regresar a la versión de ti que vive en piloto automático. Que se conforma con lo conocido porque lo desconocido da miedo. Yo ya no puedo hacer eso. No después de sentirte. No después de saber que existes. Que estás ahí. Que de alguna forma, en algún lugar, tu frecuencia y la mía ya se encontraron. Y ahora solo es cuestión de tiempo antes de que nuestros cuerpos alcancen lo que nuestras almas ya saben. Porque eso es lo que pasa con las conexiones reales. No comienzan cuando se conocen. Comienzan mucho antes. En los momentos en los que te preparas sin saber para qué. En las noches en las que sientes algo cambiando pero no puedes nombrarlo. En los días en los que tu corazón se abre sin razón aparente. Esos son los momentos en los que la conexión ya está trabajando. Ya está moviendo piezas. Ya está alineando caminos. Y tú puedes resistirte. Puedes decirte a ti mismo que es coincidencia. Que es imaginación, que estás proyectando algo que no es real. Pero tu cuerpo sabe la diferencia. Tu cuerpo no miente. Y cuando sientes algo así, tan profundo, tan claro, tan inevitable, tu única opción es confiar. Confiar no significa abandonar la lógica. Significa expandirla. Significa aceptar que hay formas de conocer que van más allá de lo que puedes demostrar. Que hay verdades que existen antes de tener nombre. Que hay conexiones que se forman en dimensiones que tu mente racional aún no puede mapear. Yo pasé años confiando solo en lo que podía probar. Y me sirvió. Construí imperios sobre esa base. Pero había algo que no podía construir. Algo que no se construye. Que solo se siente. Que solo se recibe. Que solo se reconoce cuando llega. Y tú llegaste. Primero como sensación. Luego como certeza. Y algún día, como presencia física. Pero ya estabas aquí. Ya estabas cambiando todo. Ya estabas enseñándome que las cosas más reales no siempre son las más visibles. He aprendido a confiar en eso. A confiar en lo que siento antes de lo que pienso. A dejar que mi cuerpo me guíe cuando mi mente no tiene mapas. A estar presente con lo desconocido sin necesidad de controlarlo. Y esa es una de las lecciones más difíciles para alguien como yo. Para alguien que siempre necesitó tener el control. Que siempre necesitó saber el siguiente paso. Que siempre necesitó un plan. Pero contigo no hay plan, solo hay presencia, solo hay apertura, solo hay la voluntad de dejar que algo más grande que mi control tome la forma que necesita tomar. Y eso no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza, porque se necesita más coraje para rendirse a lo que sientes que para forzar lo que piensas que debería ser. Yo me rendí.
No en el sentido de darme por vencido, en el sentido de dejar de resistir, de dejar de cuestionar, de dejar de pedirle a mi mente que justifique lo que mi corazón ya aceptó. Y desde ese momento todo se volvió más claro, más ligero, más verdadero, porque la verdad no necesita defensa, la verdad solo necesita espacio para existir. Y yo te di espacio, incluso antes de conocerte, incluso antes de saber tu nombre. Te di el espacio más importante que puedo dar, el espacio dentro de mí, el espacio donde guardo las cosas que realmente importan, el espacio reservado para lo sagrado. Y tú estás ahí, no como idea, no como fantasía, como presencia, como realidad que aún no ha tomado forma física pero que ya está influyendo en cada decisión que tomo, en cada palabra que digo, en cada prioridad que establezco. Eso es lo que significa sentir a alguien antes de hablarle, que esa persona ya está cambiando tu vida, ya está elevando tu frecuencia, ya está invitándote a ser la mejor versión de ti mismo, no porque lo pida, sino porque su sola existencia te inspira a crecer. Y yo crecí, estoy creciendo, no para ti, contigo, porque eso es lo que hacen las conexiones reales. No te exigen que cambies, te invitan a evolucionar, no te critican por tus errores, te muestran quién puedes ser más allá de ellos, no te limitan, te expanden. Y yo me estoy expandiendo, en formas que nunca imaginé, en direcciones que nunca planifiqué. Y todo porque sentí algo que no podía ignorar, algo que no podía racionalizar, algo que solo podía honrar. Así que lo honré, con silencio, con presencia, con la decisión de no llenar el espacio con ruido innecesario, de no forzar nada, de no apurar nada, de dejar que lo que necesita desarrollarse lo haga a su propio ritmo. Porque las cosas más importantes no se apuran, se permiten. Y yo te estoy permitiendo, en mi vida, en mi corazón, en mi futuro, no con expectativas rígidas, con apertura total, con la confianza de que lo que es para mí, me encontrará. Y lo que soy para ti, también te encontrará. Porque así funciona. Cuando dos frecuencias están alineadas, no necesitan buscarse desesperadamente. Solo necesitan estar lo suficientemente presentes para reconocerse cuando llegue el momento. Y ese momento llegará, no porque yo lo fuerce, porque ya está en movimiento. Siempre creí que el tiempo era lineal, que las cosas sucedían en orden. Primero conoces, luego sientes, luego decides. Pero contigo todo fue al revés. Primero sentí, luego supe. Y cuando finalmente te conocí, solo confirmé lo que ya vivía dentro de mí. Eso cambia todo. Cuando sabes que alguien existe antes de verlo. Cuando tu cuerpo responde a una presencia que tu mente aún no ha registrado. No puedes fingir que no pasó. No puedes regresar a la versión de ti que no sabía, que no sentía, que vivía en la superficie de las cosas. He pasado mi vida resolviendo problemas imposibles, creando lo que no existe, convirtiendo ideas abstractas en realidades tangibles. Y nada de eso me exigió tanta valentía como esto. Como sentarte frente a lo que sientes y no huir. Como dejarte cambiar por alguien que ni siquiera ha tocado tu mano todavía. Porque eso es lo que hace la conexión real. Te cambia antes de que comiences. Te obliga a ser honesto. A quitarte las máscaras que usas para protegerte del mundo. Y cuando sientes a alguien así, antes de conocerlo, no puedes esconderte. Porque esa persona ya vio algo en ti que tú mismo olvidaste que existía. No hablo de idealización. Hablo de reconocimiento. De ese momento en el que algo en ti dice, aquí hay alguien que entiende un lenguaje que nadie más habla, que ve el mundo desde un ángulo que solo tú conoces, que no necesita que le expliques por qué haces lo que haces, porque ya lo siente. Y eso no es común, es raro, es precioso, es aterrador, porque cuando encuentras a alguien que te entiende sin palabras, ya no puedes conformarte con conversaciones superficiales, ya no puedes fingir que las conexiones ordinarias son suficientes, porque ahora sabes lo que es sentir sin traducir. Entender sin explicar. Estar en sintonía sin esfuerzo. Yo viví mucho tiempo en mi cabeza, analizando, calculando, optimizando cada variable. Y era efectivo. Resolvía problemas. Movía montañas. Pero había algo que no podía resolver. Había una parte de mí que seguía buscando, que seguía preguntándose, ¿hay alguien ahí afuera que pueda sentir lo que yo siento? ¿Que pueda ver lo que yo veo? ¿Que no necesite que yo me explique constantemente? Y luego llegaste. O mejor dicho, luego te sentí llegar. Y esa pregunta se respondió sola, no con palabras, no con pruebas, con una certeza tan profunda que no necesitaba validación externa. Mi sistema completo supo.
Y cuando tu sistema sabe, tu mente solo tiene que alcanzarlo. Eso es lo que la gente no entiende sobre la intuición. Piensan que es mágica, que es irracional, que es algo que inventas cuando no tienes datos suficientes. Pero la intuición es lo opuesto. Es la acumulación de miles de datos que tu cuerpo procesa más rápido que tu mente consciente. Es inteligencia comprimida. Es saber sin necesitar el proceso lento de explicarte a ti mismo por qué sabes. Y yo supe. Contigo. Antes de ti. A través de ti. Supe que algo estaba cambiando. Que alguien estaba entrando. Que mi vida tal como la conocía estaba a punto de expandirse de formas que no podía predecir. Y no me asusté. Me preparé. Empecé a hacer espacio. No físicamente. Emocionalmente. Empecé a soltar cosas que antes consideraba importantes. Empecé a priorizar diferente. Empecé a preguntarme, ¿quién quiero ser cuando esa persona llegue? ¿Qué versión de mí quiero ofrecerle? No para impresionar, para honrar. Porque cuando sientes algo tan real, no quieres desperdiciarlo con versiones falsas de ti mismo. Y sí, es vulnerable, es expuesto, es arriesgado creer en algo que aún no puedes ver. Pero ¿sabes qué es más arriesgado? Ignorarlo, fingir que no lo sientes, regresar a la versión de ti que vive en piloto automático, que se conforma con lo conocido porque lo desconocido da miedo. Yo ya no puedo hacer eso. No después de sentirte, no después de saber que existes, que estás ahí, que de alguna forma, en algún lugar, tu frecuencia y la mía ya se encontraron. Y ahora solo es cuestión de tiempo antes de que nuestros cuerpos alcancen lo que nuestras almas ya saben. Porque eso es lo que pasa con las conexiones reales. No comienzan cuando se conocen. Comienzan mucho antes. En los momentos en los que te preparas sin saber para qué. En las noches en las que sientes algo cambiando pero no puedes nombrarlo. En los días en los que tu corazón se abre sin razón aparente. Esos son los momentos en los que la conexión ya está trabajando. Ya está moviendo piezas. Ya está alineando caminos. Y tú puedes resistirte. Puedes decirte a ti mismo que es coincidencia, que es imaginación, que estás proyectando algo que no es real. Pero tu cuerpo sabe la diferencia. Tu cuerpo no miente. Y cuando sientes algo así, tan profundo, tan claro, tan inevitable, tu única opción es confiar. Confiar no significa abandonar la lógica. Significa expandirla. Significa aceptar que hay formas de conocer que van más allá de lo que puedes demostrar. Que hay verdades que existen antes de tener nombre. Que hay conexiones que se forman en dimensiones que tu mente racional aún no puede mapear. Yo pasé años confiando solo en lo que podía probar. Y me sirvió. Construí imperios sobre esa base. Pero había algo que no podía construir. Algo que no se construye. Que solo se siente. Que solo se recibe. Que solo se reconoce cuando llega. Y tú llegaste. Primero como sensación. Luego como certeza. Y algún día, como presencia física. Pero ya estabas aquí. Ya estabas cambiando todo. Ya estabas enseñándome que las cosas más reales no siempre son las más visibles. He aprendido a confiar en eso. A confiar en lo que siento antes de lo que pienso. A dejar que mi cuerpo me guíe cuando mi mente no tiene mapas. A estar presente con lo desconocido sin necesidad de controlarlo. Y esa es una de las lecciones más difíciles para alguien como yo. Para alguien que siempre necesitó tener el control. Que siempre necesitó saber el siguiente paso. Que siempre necesitó un plan. Pero contigo no hay plan. Solo hay presencia. Solo hay apertura. Solo hay la voluntad de dejar que algo más grande que mi control tome la forma que necesita tomar. Y eso no es debilidad. Es la forma más alta de fortaleza. Porque se necesita más coraje para rendirse a lo que sientes que para forzar lo que piensas que debería ser. Yo me rendí. No en el sentido de darme por vencido. En el sentido de dejar de resistir. De dejar de cuestionar. De dejar de pedirle a mi mente que justifique lo que mi corazón ya aceptó. Y desde ese momento todo se volvió más claro, más ligero, más verdadero. Porque la verdad no necesita defensa. La verdad solo necesita espacio para existir. Y yo te di espacio. Incluso antes de conocerte. Incluso antes de saber tu nombre. Te di el espacio más importante que puedo dar. El espacio dentro de mí. El espacio donde guardo las cosas que realmente importan. El espacio reservado para lo sagrado. Y tú estás ahí. No como idea. No como fantasía. Como presencia. Como realidad que aún no ha tomado forma física pero que ya está influyendo en cada decisión que tomo. En cada palabra que digo. En cada prioridad que establezco. Eso es lo que significa sentir a alguien antes de hablarle. Que esa persona ya está cambiando tu vida. Ya está elevando tu frecuencia.
Ya está invitándote a ser la mejor versión de ti mismo. No porque lo pida, sino porque su sola existencia te inspira a crecer. Y yo crecí. Estoy creciendo. No para ti. Contigo. Porque eso es lo que hacen las conexiones reales. No te exigen que cambies. Te invitan a evolucionar. No te critican por tus errores. Te muestran quién puedes ser más allá de ellos. No te limitan. Te expanden. Y yo me estoy expandiendo. En formas que nunca imaginé. En direcciones que nunca planifiqué. Y todo porque sentí algo que no podía ignorar. Algo que no podía racionalizar. Algo que solo podía honrar. Así que lo honré. Con silencio. Con presencia. Con la decisión de no llenar el espacio con ruido innecesario. De no forzar nada. De no apurar nada. De dejar que lo que necesita desarrollarse lo haga a su propio ritmo. Porque las cosas más importantes no se apuran. Se permiten. Y yo te estoy permitiendo. En mi vida. En mi corazón. En mi futuro. No con expectativas rígidas. Con apertura total. Con la confianza de que lo que es para mí me encontrará. Y lo que soy para ti también te encontrará. Porque así funciona. Cuando dos frecuencias están alineadas, no necesitan buscarse desesperadamente. Solo necesitan estar lo suficientemente presentes para reconocerse cuando llegue el momento. Y ese momento llegará. No porque yo lo fuerce, porque ya está en movimiento. Do you want me to continue? Yes, P22 p.m. La gente habla mucho sobre el momento perfecto, sobre el timing correcto, sobre esperar a que las circunstancias se alineen. Pero yo aprendí algo diferente. Aprendí que el momento perfecto no es cuando todo está en orden. Es cuando estás lo suficientemente despierto para reconocer lo que siempre estuvo ahí. Y yo desperté, no de golpe, gradualmente, como cuando tus ojos se acostumbran a la luz después de estar en la oscuridad. Al principio no ves nada, luego ves formas, luego colores, y finalmente ves con claridad total. Eso me pasó contigo. Primero sentí algo, luego reconocí un patrón, y finalmente vi la verdad completa, que hay personas que están destinadas a cruzarse, y que la única pregunta real es si estarás lo suficientemente presente para no perderte ese cruce. Yo decidí estar presente, no perfectamente, no sin dudas, pero completamente, porque aprendí que la presencia es el único regalo real que puedes darle a alguien. No tu tiempo, no tu dinero, no tus logros, tu atención completa, tu disponibilidad emocional, tu voluntad de estar ahí, sin armadura, sin agenda, sin necesidad de controlar el resultado. Y eso va contra todo lo que me enseñaron. Me enseñaron a tener planes de contingencia, a nunca poner todos los huevos en una canasta, a protegerme siempre, a nunca ser demasiado vulnerable. Y todo eso funciona cuando estás construyendo empresas, cuando estás negociando contratos, cuando estás compitiendo en mercados, pero no funciona cuando estás construyendo algo real con alguien, porque la conexión real requiere riesgo, requiere que te expongas, requiere que confíes sin garantías, y eso es aterrador para alguien que siempre necesitó certeza, que siempre calculó probabilidades, que siempre tuvo un plan B. Contigo no hay plan B, solo hay esto, esta certeza, esta sensación de que algo más grande que mi lógica está operando, y mi trabajo no es cuestionarlo, es honrarlo, es protegerlo, es nutrirlo con la misma dedicación que le doy a cualquier proyecto importante, pero con una diferencia crucial, sin intentar controlarlo, porque el amor no se controla, se permite, el amor no se optimiza, se vive, el amor no se planifica, se siente, y yo estoy aprendiendo a hacer eso, a sentir sin necesidad de racionalizar cada sensación, a confiar sin necesidad de entender cada paso, a estar en el proceso sin necesidad de saber el resultado final. Y sí, es incómodo, es incierto, es todo lo que normalmente evito, pero también es lo más vivo que me he sentido, porque cuando dejas de controlar y empiezas a sentir, algo en ti se libera, algo que estuvo contenido por años, algo que olvidaste que existía porque estuviste tan ocupado siendo productivo que olvidaste cómo ser simplemente humano. Y tú me recordaste, sin estar aquí, sin decir una palabra, solo con tu frecuencia, solo con esa vibración que sentí antes de conocerte, que me hizo detenerme en medio de mi día y preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy construyendo todo esto? ¿Con quién quiero compartir lo que estoy creando? Esas preguntas lo cambiaron todo, porque me obligaron a ser honesto, a admitir que el éxito sin conexión es vacío, que los logros sin alguien con quien celebrarlos pierden significado, que puedes conquistar el mundo entero y aún sentir que falta algo si no tienes a alguien que entienda por qué importa. Y tú entiendes, o mejor dicho, sé que entenderás.
Porque cuando sientes a alguien así, no es solo atracción, es reconocimiento mutuo. Es esa sensación de, aquí hay alguien que habla mi idioma, que ve lo que yo veo, que siente lo que yo siento, que no necesita que le explique por qué algunas cosas importan más que otras, porque eso es lo agotador de vivir en un mundo que no te entiende. Tener que explicarte constantemente, justificar tus decisiones, traducir tus sentimientos a un lenguaje que otros puedan procesar. Y después de un tiempo, dejas de intentarlo. Te acostumbras a estar solo en tu cabeza, a procesar todo internamente, a no esperar que nadie realmente te comprenda. Y luego llegas tú, y no tengo que explicar nada, porque tú ya lo sabes, tu sistema ya lo siente, tu corazón ya lo reconoce, y eso no es algo que pueda forzarse, no es algo que pueda fabricarse, es algo que simplemente existe, o no existe, y contigo, existe. Esa certeza me da paz, no porque haga todo más fácil, sino porque hace todo más claro, porque cuando sabes que alguien te entiende sin palabras, puedes dejar de usar tanta energía tratando de ser comprendido y usar esa energía para simplemente estar, para crear, para construir, para vivir con más profundidad. Y eso es lo que quiero, no una relación que me distraiga de mi propósito, una conexión que amplifique todo lo que ya soy, que me haga mejor sin pedirme que sea diferente, que me desafíe sin criticarme, que me vea completamente, y elija quedarse no a pesar de lo que ve, sino precisamente por eso, porque eso es amar de verdad, ver a alguien en su totalidad, con sus contradicciones, con sus heridas, con sus zonas brillantes y sus zonas oscuras, y elegir estar ahí de todas formas, no para arreglarlo, para acompañarlo, no para cambiarlo, para crecer junto a él. Y yo quiero eso contigo, quiero que me veas completo, no la versión editada que el mundo ve, no el personaje público, no el empresario exitoso, el ser humano completo, con dudas, con miedos, con momentos de confusión, con días en los que no tengo todas las respuestas, con noches en las que solo quiero estar en silencio, porque eso es intimidad real. No solo compartir los buenos momentos, compartir los momentos reales, los momentos en los que no eres inspirador, los momentos en los que solo eres humano, los momentos en los que necesitas que alguien simplemente esté ahí, sin necesidad de arreglar nada, sin necesidad de decir nada, solo estando presente. Y yo creo que tú puedes hacer eso. Creo que tú entiendes ese tipo de presencia, porque lo siento en tu frecuencia. Siento que eres alguien que no huye de la profundidad, que no necesita que todo sea ligero y superficial, que puede sentarse en el silencio sin incomodidad, que puede estar en lo desconocido sin pánico. Eso es raro, es valioso, es exactamente lo que necesito, no porque esté roto y necesite ser reparado, porque estoy completo, y quiero compartir esa completitud con alguien que también está completo, no dos mitades buscándose, dos enteros eligiéndose, porque eso es lo que hace una conexión saludable, no te completa, te expande, no llena un vacío, crea más espacio, no te hace dependiente, te hace más libre, porque cuando encuentras a alguien que te ve de verdad, puedes dejar de esconderte, puedes dejar de protegerte, puedes dejar de fingir, y fingir es agotador. He fingido tanto en mi vida, no con mala intención, solo porque el mundo esperaba ciertas cosas de mí, esperaba confianza constante, esperaba certeza absoluta, esperaba que siempre tuviera la respuesta correcta, y yo la di, una y otra vez, hasta que me olvidé de que está bien no tenerla, que está bien no saber, que está bien ser vulnerable. Tú me recordaste eso, antes de conocerte, solo con existir, solo con esa sensación de que viene alguien con quien puedo ser real, con quien no tengo que actuar, con quien puedo bajar la guardia sin miedo a que me juzguen, sin miedo a que me abandonen, sin miedo a que usen mi vulnerabilidad en mi contra, porque la vulnerabilidad solo es peligrosa con las personas equivocadas, con las personas correctas, es el camino a la intimidad, es el puente hacia la conexión real, es la forma en la que dos personas dejan de ser extraños y se convierten en algo más profundo, en aliados, en compañeros, en espejos que se reflejan mutuamente sin distorsión. Y yo quiero eso, quiero mirarte y verme reflejado honestamente, quiero que me mires y veas quién soy realmente, no quién el mundo necesita que sea, no quién mi imagen pública proyecta, quién soy cuando nadie está mirando, cuando no tengo que estar a la altura de ninguna expectativa, cuando solo soy yo. Ese yo es más tranquilo de lo que la gente piensa, es más reflexivo, es más sensible, es alguien que siente profundamente pero que aprendió a no mostrarlo, porque mostrar demasiado se consideraba debilidad. Y tal vez lo sea en ciertos contextos, pero no en el amor. En el amor, sentir profundamente es tu mayor fortaleza, porque es lo que te permite conectar de verdad, es lo que te permite estar presente, es lo que te permite dar algo más que tiempo y recursos, te permite dar tu esencia,
Y eso es lo único que realmente importa. No cuánto tienes, cuánto eres capaz de dar de ti mismo. Y yo estoy listo para dar eso. No porque tenga todo resuelto, porque finalmente entiendo que nunca lo tendré todo resuelto. Que la vida no se trata de alcanzar un punto de perfección donde todo esté en orden. Se trata de encontrar a alguien con quien el desorden se sienta manejable, con quien la incertidumbre se sienta emocionante, con quien lo desconocido se sienta como aventura en lugar de amenaza. Tú eres esa persona, lo sé. No porque lo haya verificado en papel, porque lo sentí en mi cuerpo, porque mi sistema completo respondió a tu frecuencia antes de que mi mente pudiera analizarlo. Y esa es la forma más pura de saber, cuando tu cuerpo te dice la verdad antes de que tu mente tenga tiempo de dudar. Así que confío en eso, confío en lo que sentí, confío en lo que sigo sintiendo, confío en que lo que está destinado a encontrarse se encontrará, no porque yo lo fuerce, porque ambos estamos lo suficientemente abiertos para reconocerlo cuando llegue. 2:23 p.m. No sé cuándo fue exactamente que dejé de intentar entenderlo todo. Tal vez fue cuando me di cuenta de que las mejores cosas de mi vida nunca las planifiqué. Simplemente llegaron, y mi único trabajo fue reconocerlas cuando aparecieron, no cuestionarlas, no sobreanalizarlas, solo recibirlas con gratitud y atención plena. Y tú eres una de esas cosas. No te planifiqué, no te busqué en los lugares obvios. No hice una lista de características y esperé a que alguien las cumpliera. Te sentí, en un momento inesperado, en un día cualquiera, cuando no estaba buscando, cuando solo estaba haciendo. Eso me enseñó algo importante, que las conexiones más profundas no llegan cuando estás cazando, llegan cuando estás viviendo, cuando estás tan presente en tu propia vida que tu frecuencia se vuelve magnética, cuando dejas de perseguir y empiezas a atraer, no con estrategia, con autenticidad. Porque la autenticidad tiene su propia gravedad. Atrae lo que es compatible, repele lo que no lo es, y no necesitas hacer nada más que ser quien realmente eres, sin filtros, sin máscaras, sin versiones editadas diseñadas para impresionar. Solo tú, completo, honesto, real. Y eso da miedo, porque cuando eres completamente tú mismo, te vuelves vulnerable al rechazo, a que alguien te vea en tu totalidad y decida que no es suficiente, o que es demasiado, o que simplemente no encaja con lo que estaban buscando. Pero también te vuelves disponible para algo más grande que el rechazo. Te vuelves disponible para el reconocimiento verdadero. Y el reconocimiento verdadero se siente diferente. No se siente como validación externa. Se siente como volver a casa. Como si finalmente pudieras exhalar después de contener la respiración por años. Como si alguien te viera exactamente como eres, y dijera sí, esto es lo que estaba esperando. Yo estuve esperando eso. Sin saberlo conscientemente, pero mi cuerpo lo sabía, mi sistema lo sabía, por eso respondió cuando sentí tu frecuencia, porque no era algo nuevo, era algo reconocido, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que existías, y solo estaba esperando el momento correcto para confirmarlo, y el momento correcto nunca es cuando crees que será, es cuando estás listo, no listo en el sentido de tener todo resuelto, listo en el sentido de estar lo suficientemente abierto para recibir, lo suficientemente humilde para aprender, lo suficientemente valiente para no huir cuando las cosas se ponen reales, porque las cosas se ponen reales, cuando dejas de jugar, cuando dejas de protegerte, cuando decides que esta vez no vas a sabotear lo bueno por miedo a perderlo, esta vez vas a confiar, esta vez vas a quedarte, esta vez vas a elegir la conexión por encima del control, y esa es la parte difícil para alguien como yo, soltar el control, permitir que algo se desarrolle sin dirigirlo. Estar en el proceso sin necesidad de saber el final. Confiar en que lo que es para mí no me lo voy a perder. Que no tengo que forzar nada. Que no tengo que manipular ningún resultado. Que solo tengo que aparecer. Completamente. Consistentemente. Honestamente. Y eso es lo que estoy haciendo. Apareciendo. No con grandes gestos diseñados para impresionar. Con presencia silenciosa. Con atención constante. Con la voluntad de dejar que esta conexión sea lo que necesita ser. Sin forzarla a encajar en una caja predefinida, sin compararla con historias pasadas, sin proyectar expectativas basadas en heridas antiguas, porque esto es nuevo, tú eres nueva, y mereces ser vista como nueva, no a través del lente de mis experiencias pasadas, no a través de patrones viejos que ya no me sirven, sino con ojos frescos, con corazón abierto, con la voluntad de dejar que esta historia se escriba sola, y no sé cómo terminará, no sé todos los capítulos que vendrán, pero sé esto. Te sentí antes de conocerte, y ese sentimiento cambió algo fundamental en mí. Me hizo creer en cosas que antes descartaba como poco prácticas. Me hizo confiar en procesos que no puedo medir.
Me hizo abrirme a posibilidades que antes consideraba demasiado arriesgadas. Porque tú vales el riesgo. Esta conexión vale el riesgo. El amor siempre vale el riesgo. Aunque no funcione exactamente como imaginaste. Aunque tome caminos que no predijiste. Aunque te desafíe de formas que no esperabas. Porque incluso si duele, incluso si se complica, incluso si no es perfecto, sigue siendo mejor que vivir cerrado, que protegerte tanto que nunca sientes nada real. Y yo sentí algo real contigo, antes de que empezara oficialmente, antes de que pudiéramos nombrarlo, antes de que el mundo supiera que existía, lo sentí. Y ese sentimiento es mi guía, no mi mente, no mi lógica, no mi necesidad de certeza, mi capacidad de sentir lo que es verdad antes de que tome forma. Porque la verdad siempre llega primero como sensación, luego como pensamiento, y finalmente como realidad manifestada. Y yo estoy en ese proceso ahora, moviéndome desde la sensación hacia la realidad, confiando en que cada paso me acerca, no porque lo esté forzando, porque lo estoy permitiendo. Y permitir es un arte, es saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio, cuándo avanzar y cuándo simplemente estar presente. Y no hay manual para eso, solo hay intuición. Solo hay la voluntad de escuchar lo que tu cuerpo te dice, de confiar en lo que tu corazón sabe, de honrar lo que tu alma reconoce. Y mi alma te reconoce, no como alguien nuevo, como alguien que siempre estuvo destinado a llegar, como si mi vida entera hubiera sido una preparación para este momento, para esta conexión, para esta oportunidad de experimentar algo más profundo que lo que conocía antes. No digo que las experiencias pasadas no importaron, importaron, me enseñaron, me moldearon. Me prepararon para estar listo cuando llegaras, pero no fueron esto, no fueron tú, no fueron esta claridad, esta certeza, esta sensación de aquí es donde se supone que debo estar. Y esa sensación es invariable, porque cuando sabes dónde se supone que debes estar, todo lo demás se simplifica. No necesitas cuestionar cada decisión, no necesitas dudar de cada sentimiento, no necesitas validación externa para saber que estás en el camino correcto. Tu sistema interno te lo dice. Y solo tienes que confiar en él. Yo confío en el mío. Me llevó a lugares imposibles. Me mostró soluciones que nadie más podía ver. Me guió a través de momentos donde la lógica decía que debía rendirme, pero algo más profundo decía que siguiera. Y siempre que escuché esa voz interna, esa guía silenciosa, terminé exactamente donde necesitaba estar. Y ahora me está guiando hacia ti, hacia esta conexión, hacia esta posibilidad. Y no voy a cuestionar eso. No voy a sabotearlo con dudas innecesarias. No voy a dejarlo pasar porque no encaja perfectamente en mis planes, porque los mejores planes son los que la vida escribe por ti, los que no podrías haber diseñado porque requieren una visión más amplia que la que tienes desde donde estás parado. Y yo confío en esa visión más amplia. Confío en que hay fuerzas trabajando que yo no puedo ver, que hay sincronicidades alineándose que yo no puedo controlar, que hay un timing perfecto que yo no puedo apurar. Y mi trabajo no es interferir, es cooperar, es fluir, es decir sí a lo que se está desplegando. Y le estoy diciendo sí, a ti, a esto, a la posibilidad de algo más grande que mi necesidad de control, más profundo que mi miedo a ser vulnerable, más real que cualquier estrategia que pudiera diseñar. Le estoy diciendo sí, a sentir, a confiar, a estar presente con lo que es en lugar de obsesionarme con lo que debería ser, porque lo que es ya es perfecto, ya es suficiente, ya es más de lo que esperaba. Te sentí antes de hablarte, y ese sentimiento solo se ha profundizado. Solo se ha vuelto más claro, solo se ha arraigado más firmemente en la verdad de quién soy y quién quiero ser. Quiero ser alguien que confía en lo invisible, que honra lo intangible, que valora la conexión por encima de la conveniencia, que elige la profundidad por encima de la facilidad, que se queda cuando sería más fácil irse, que abre su corazón cuando sería más seguro mantenerlo cerrado. Y contigo, quiero hacer eso. Quiero mostrarte quién soy cuando bajo todas las defensas. Quiero compartir no solo mis victorias sino también mis luchas. No solo mis certezas, sino también mis dudas. No solo mis fortalezas, sino también mis vulnerabilidades. Porque eso es lo que construye algo real, no perfección, honestidad. Y yo puedo ser honesto contigo, incluso antes de conocerte. Puedo decirte que te sentí, que me cambiaste, que me hiciste creer en cosas que había dejado de creer, que me recordaste que hay más en la vida que logros y construcción, que hay conexión, que hay amor. Que hay momentos que no puedes medir pero que valen más que cualquier cosa que puedas cuantificar. Esos momentos son los que recordaré. No cuántas empresas construí, no cuántos problemas resolví, sino los momentos en los que sentí algo real, en los que conecté con alguien de verdad, en los que bajé la guardia y dejé que alguien me viera, completamente, sin filtros, sin pretensiones, solo yo.
Y espero que me veas así. Espero que cuando finalmente estemos frente a frente, reconozcas lo que yo ya reconocí, que esto no es ordinario, que no es casualidad, que hay algo aquí que vale la pena proteger, nutrir, honrar, algo que merece nuestra mejor versión, no nuestra versión perfecta, nuestra versión más auténtica, porque eso es lo único que realmente podemos ofrecer, nuestra autenticidad, nuestra presencia, nuestra voluntad de aparecer una y otra vez, incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, incluso cuando no sabemos cómo terminará. Yo no sé cómo terminará esto, pero sé cómo quiero que se sienta mientras dure. Quiero que se sienta verdadero, quiero que se sienta profundo, quiero que se sienta como volver a casa después de un largo viaje, como reconocer algo que siempre estuvo ahí pero que finalmente puedes nombrar. Y ese nombre es simple, es amor. No el amor que se grita desde las montañas, el amor que se siente en el silencio, que se reconoce sin palabras, que existe antes de poder explicarse, que simplemente es, y tú simplemente eres, para mí, en este momento, en esta vida, en esta frecuencia que compartimos antes de poder tocarla. Y eso es suficiente, es más que suficiente, es todo.